Descubrimientos intrigantes y aterradores en aguas desconocidas. Desde un monstruo de río hasta un hombre lagarto. He aquí las 15 cosas más aterradoras encontradas en los ríos. Número 15. La dama del río Sen. ¿Alguna vez ha contemplado un rostro tan inquietantemente bello y a la vez tan enigmático que se queda con usted mucho tiempo después? Pues eso es precisamente lo que hizo sentir a muchos el rostro de la mujer descubierta del río Sen. En el siglo XIX, se descubrió a una joven en el río Sen. La encontraron flotando en el agua, sin signos de vida, pero había algo en su rostro. Estaba tranquila, casi como si estuviera durmiendo. Al desconocerse su identidad, llamó la atención de muchos. De hecho, tras el descubrimiento, un patólogo pensó que su rostro era tan extraordinario que hizo un molde del mismo, una máscara mortuoria. Esta máscara, que mostraba sus suaves rasgos y un atisbo de sonrisa, empezó a circular. La gente hizo copias y pronto el rostro de esta mujer apareció por todas partes, en las casas de la gente, en los estudios de arte, en todas partes. Y así, en la actualidad, se puede ver el rostro de la dama del río Sen en casi todas partes. La fascinación por la enigmática figura de esta mujer ha dado lugar a muchas teorías y especulaciones sobre su identidad y su conexión con el río Sen. Los historiadores y expertos en arte han investigado durante años para descubrir quién fue esta misteriosa mujer. Esto ha generado un amplio debate en la comunidad académica y ha llevado a exposiciones y conferencias sobre el tema. Pero tal vez ella es más conocida por ser el modelo para el maniquí de RCP. Rosaceán. Así es, la cara más besada del mundo. Pero incluso con toda esta fama, nadie sabe quién era realmente. Su historia sigue siendo un gran misterio. La historia de la dama del río Sen es salvaje cuando se piensa en ello. A pesar de ser conocida por muchos, nunca se descubrió su verdadera historia. Seguro que algún espectador del ámbito médico ya habrá oído hablar de esta historia. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. El monstruo del río Matoba. En el río Matoba, famoso por sus aguas cristalinas y su exuberante flora, se encuentra un enigmático ser conocido como el Nguma Monane. Según las fascinantes leyendas transmitidas de generación en generación, esta criatura mítica se presenta como una serpiente gigantesca que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Los relatos locales describen al Nguma Monane como una entidad extraordinariamente larga, cuyo cuerpo etéreo evoca la imagen de un espíritu ancestral. Su cabeza, con apariencia de lagarto, ha cautivado a la gente de la región durante siglos, dejando una huella importante en la cultura local. El propio nombre se traduce como Gran Pitón o Gran Serpiente en Lingala, una lengua local del Congo. Lo que mantiene viva esta leyenda son los avistamientos. A lo largo de los años, ha habido varios informes de lugareños e incluso de algunos exploradores que afirman haber visto a esta criatura. Estos avistamientos describen al Nguma Monane con una longitud de entre 10 y 15 metros y una espina dorsal o cresta a lo largo del lomo. No es un pez pequeño. A menudo se describe como de color marrón grisáceo, con una horquilla, lengua y patas cortas. Se parece a un cocodrilo, un dragón de Komodo o un lagarto monitor. Se han documentado muchos avistamientos de esta criatura, pero gran parte de ellos siguen siendo un misterio. Por supuesto, con cualquier leyenda como esta, hay mucho escepticismo. ¿Se trata de una nueva especie aún por descubrir? ¿O se trata de un caso de confusión de identidades, en el que animales conocidos se exageran para convertirlos en algo más mítico? Las respuestas no están claras, y el misterio del Nguma Monet permanece. Número 13. Pueblo fantasma romano. Imagina que un pueblo perdido bajo el agua durante casi 2000 años reaparece de repente. Esto ocurrió en España, donde una sequía sin precedentes llevó al redescubrimiento de una aldea romana sumergida bajo el río Lima en Galicia. Se cree que esta aldea es el antiguo campamento militar romano llamado Aquis Quirquenes y desapareció hace varios siglos bajo las aguas de un embalse del río Lima. La historia de este campamento militar romano es fascinante y se remonta a la época en que el Imperio Romano estaba en su apogeo. Los arqueólogos han estudiado este sitio durante años y han descubierto artefactos y ruinas que revelan información sobre la vida en el campamento militar sumergido. Aunque la aldea quedó sumergida hace mucho tiempo,
Su legado perdura en la memoria de los interesados en la historia romana y la arqueología. De no ser por la grave sequía, habría permanecido oculto. Se cree que hacia el año 75 después de Cristo, esta aldea desempeñó un papel importante en la estrategia militar romana. Aquisquerquenis era un bullicioso centro para hasta 600 soldados romanos. Contaba con cuarteles, un hospital, un templo e incluso termas. A pesar de su importancia, fue abandonada un siglo después y acabó sumergida por el río. Recientes imágenes de drones y fotografías aéreas han captado la extensión de las ruinas. Las imágenes muestran estructuras de piedra y adoquines perfectamente organizados, intactos durante miles de años. Los árboles que dominan las increíbles ruinas, ahora visibles a medida que el agua retrocede, han llevado a muchos a preguntarse qué otros secretos históricos se esconden bajo estas aguas. Esta ciudad fantasma, que pasó de ser un bullicioso centro de la vida romana a una ruina sumergida y olvidada, es sin duda un hallazgo importante. Número 12. Alti. Altimaja, cariñosamente apodado Alti, es uno de los muchos críptidos que supuestamente residen en los ríos, en particular en las turbias aguas del río Altimaja de Georgia. El Altimaja hunde sus raíces en la tradición Muskogee. A menudo se compara a esta criatura con el alligator gar, por su aspecto físico intimidante y parecido. Sin embargo, su mera apariencia no es lo único que ha contribuido a su fama y notoriedad. A lo largo del tiempo, la existencia de esta criatura ha pasado a formar parte de la rica tradición local y ha sido objeto de numerosas historias y leyendas transmitidas de generación en generación. Los avistamientos recurrentes en los alrededores de Darien y el condado de McIntosh han mantenido viva la fascinante leyenda de Alti. Estos relatos detallan encuentros con una criatura semejante a una serpiente, agregando aún más credibilidad y aumentando la creencia en la existencia de Alti por parte de muchas personas. Uno de los incidentes más notables en torno a Alti ocurrió en 2018, cuando se encontraron restos en descomposición en una playa del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Wolf Island. Esto desató especulaciones generalizadas sobre la existencia del Altimaja. Sin embargo, más tarde se reveló que los restos eran una creación del artista de performance Sardulu, hecha de un tiburón disecado y un machete de papel. Hoy en día, quizás la prueba más tangible y visual de la existencia de Alti sea una obra de arte creada por Rick Spears, un talentoso paleoartista. Esta obra de arte toma la forma de una impresionante escultura del Altimaja, la cual se encuentra actualmente exhibida en el prestigioso centro de visitantes del condado de Darien McIntosh. Número 11. Cocodrilo del Nilo en el río Seine. En 1984, los trabajadores del Ayuntamiento de París estaban ocupados en las alcantarillas cercanas al río Seine cuando tropezaron con algo extraordinario. Allí, en medio de los bajos fondos de la ciudad, vivía un enorme cocodrilo del Nilo, al que pronto apodaron cariñosamente Eleanor. Cómo acabó allí sigue siendo un misterio, pero se especula con que fue una mascota a la que se le quedó pequeña su acogida y fue liberada en la naturaleza, algo tristemente habitual, sobre todo en el caso de las mascotas exóticas. Una vez superada la conmoción inicial y evaluada la situación, se llevó a cabo una operación de rescate meticulosamente planificada. Eleanor, la protagonista de esta historia, fue capturada y trasladada con cuidado de un zoológico en París a un acuario en Vannes, una pintoresca ciudad costera en Bretaña. Este acuario, conocido por su excelencia en el cuidado de especies marinas, le proporcionó a Eleanor un hogar cómodo y seguro. Su recinto fue diseñado para parecerse a las alcantarillas de París, creando un entorno familiar para ella. Así, Eleanor creció hasta alcanzar un impresionante tamaño de 2,8 metros y un peso aproximado de 250 kilos. Se cree que en su momento de mayor edad tenía unos 40 años, por lo que su vida fue larga para un cocodrilo del Nilo, sobre todo para uno con una historia tan inusual. Tras el cierre del acuario de la Furgoneta en 2020, fue trasladada a una reserva en Drôme. Por desgracia, debido al estrés del traslado y a su edad, Eleanor falleció el 8 de junio de 2021. Número 10. La cabeza de Claudio en el Alde. En 1907, se hizo en Suffolk, Inglaterra, un descubrimiento que intrigaría a los historiadores durante años. Un niño de la localidad, durante un día cualquiera cerca del río Alde,
tropezó con una cabeza de bronce del emperador romano Claudio. Este artefacto vinculó la tranquila aldea de Rendim a los relatos de la Britania romana. El niño, lleno de curiosidad, hizo un descubrimiento sorprendente mientras jugaba junto al río. El niño encontró una cabeza humana flotando en el agua y la llevó al anticuario local para que la examinara. Después de analizarla, se descubrió que era antigua y ahora está en exhibición en el Museo Británico. Las marcas de violencia en la cabeza cuentan una historia intrigante y misteriosa que ha captado la atención de muchos visitantes. Parece haber sido arrancada de una estatua con un golpe en la nuca. Este descubrimiento planteó varias preguntas intrigantes sobre cómo y por qué la cabeza acabó en el río Alde. Según la hipótesis más aceptada, se cree que la cabeza, originalmente parte de una estatua del templo de Claudio en Colchester, fue sacrificada ritualmente y dedicada a un dios fluvial celta por el antiguo santuario icenaico de las tribus bantes durante la revuelta de Bódica en los años antes de Cristo. Esta teoría ha generado interés entre arqueólogos y expertos en historia, ya que ofrece una visión fascinante de la cultura y religión de la región en el período 60 y 61 después de Cristo. Este acto constituyó un rechazo simbólico del dominio romano y la profanación de un símbolo del emperador Claudio, que había invadido Britania en el año 43 después de Cristo. La cabeza de Claudio del río Alde demostró la turbulenta historia de la Britania romana. Número 9. 15.000 bicicletas. En un extraordinario esfuerzo de limpieza que dio la vuelta al mundo, el canal Saint-Martin de París reveló sus secretos largamente ocultos. Drenado de la limpieza por primera vez desde 2001, este proyecto desveló un espectáculo asombroso y un tanto desconcertante. Durante el proceso de drenaje, se encontraron objetos y restos que han proporcionado conocimientos sobre la historia y evolución del área. El proyecto ha permitido a los investigadores explorar y analizar los ecosistemas y especies del lugar, lo que ha llevado a importantes descubrimientos científicos. También ha generado un impacto significativo en el turismo y la economía local. Miles de bicicletas, entre otras cosas, descansaban en el fondo del canal. El drenaje del canal, una tarea emprendida para limpiar y mantener esta histórica vía fluvial, dejó al descubierto lo que una década y media de contaminación había depositado en sus profundidades. Entre los hallazgos más llamativos figuraban numerosas bicicletas, que aparecieron en tal abundancia que casi parecía que hubieran sido empujadas deliberadamente al agua a lo largo de los años. Aunque las cifras concretas pueden variar, el hallazgo de multitud de bicicletas e incluso motocicletas no solo fue sorprendente, sino también un sombrío recordatorio de los problemas de contaminación a los que se enfrentan las vías fluviales urbanas. La visión de estas bicicletas apiladas unas sobre otras ilustra una preocupante tendencia de desprecio por el medio ambiente. Este descubrimiento sirvió de llamada de atención sobre las consecuencias de la contaminación y la importancia de una eliminación responsable de los residuos. La acumulación de cantidades tan grandes de residuos, incluidas bicicletas y motos, tiene efectos perjudiciales para la vida marina y la calidad del agua. Número 8. Bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar. Imagínese paseando por el lecho seco de un río en Italia, disfrutando quizás de la inusual visión de un cauce expuesto al sol. Pero entonces, de repente, sus ojos se posan en algo que sobresale del suelo, algo que parece haber sido olvidado por el tiempo y que ahora se revela ante sus ojos curiosos. Este descubrimiento inesperado transforma su paseo tranquilo en una auténtica aventura histórica, como si estuviera viviendo las páginas de un libro del pasado. Lo que has encontrado no es una reliquia cualquiera, sino un tesoro perdido que guarda secretos y misterios que han estado ocultos durante siglos. Es una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. No se trata de una escena de película, sino de un hecho real ocurrido en Italia. El descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en un río italiano seco plantea interrogantes fascinantes y nos invita a reflexionar sobre el pasado. Este documental nos permite aprender sobre la guerra y sus consecuencias, y apreciar la valentía de los que lucharon. Es un recordatorio de la importancia de preservar y estudiar la historia. Es un duro recordatorio de las duraderas cicatrices de la guerra. La bomba, probablemente un vestigio de las feroces batallas que asolaron Europa hace más de 70 años, yacía inactiva, enterrada bajo el limo y el barro del río. Pero,
¿Por qué estaba allí? Durante la guerra, los ríos y los puentes eran puntos estratégicos, a menudo atacados para interrumpir los movimientos del enemigo. Esta bomba pudo haber estado dirigida a un puente cercano o a un movimiento de tropas y nunca detonó. Número 7. Anaconda verde. Cuando pensamos en los habitantes de los ríos, nuestra mente suele ir a los peces, quizá algún anfibio o incluso algún mamífero acuático. Pero hay otro habitante, quizá más sorprendente, de estos reinos acuáticos: la anaconda verde. No mucha gente sabe que las serpientes, sobre todo las de gran tamaño, pueden prosperar en entornos fluviales. En la exuberante vegetación de la selva amazónica se encuentra la anaconda verde. Es una de las serpientes más grandes del mundo y se siente cómoda en el agua. ¿Por qué eligen los ríos como hábitat estas serpientes gigantes de hasta 10 metros? La respuesta está en su excelente adaptación al estilo de vida acuático. Las anacondas verdes son expertas nadadoras. Sus ojos y fosas nasales están en la parte superior de la cabeza, lo que les permite ver y respirar mientras están sumergidas en el río. La anaconda es un depredador principal. Aquí es donde caza, camuflada en el agua sucia, esperando pacientemente presas como peces, aves o pequeños mamíferos. Pero a diferencia de los agresivos cazadores de la imaginación popular, las anacondas son depredadores de emboscada, que confían más en el sigilo que en la velocidad. La presencia de una serpiente tan formidable en los ríos suele evocar miedo y fascinación. Pero a pesar de su tamaño y sus proezas, las anacondas verdes no son habituales. Son escurridizas y prefieren permanecer ocultas en las profundidades o en la densa vegetación de las orillas de los ríos. Esta falta de visibilidad, tal vez, contribuya a la idea errónea de que las serpientes no viven en los ríos. La realidad, sin embargo, es que muchas especies de serpientes se sienten como en casa en entornos acuáticos, y la anaconda verde es un excelente ejemplo de esta adaptación. Número 6. Piraña de vientre rojo. Cuando oye la palabra piraña, ¿qué le viene a la mente? Probablemente un enjambre de peces feroces con dientes afilados, ¿verdad? Esta imagen, popularizada en gran medida por las películas y los medios de comunicación, se asocia principalmente con una especie muy conocida, la piraña de vientre rojo. Consideradas como criaturas terroríficas de los ríos del Amazonas, las pirañas de vientre rojo son peces temidos e incomprendidos. Estas criaturas tienen un distintivo vientre rojo y una boca llena de dientes afilados, lo que las hace un espectáculo impresionante en las prósperas aguas de la cuenca del Amazonas. Pero, ¿por qué es tan temida? No es solo su aspecto, sino su reputación de voraces depredadoras. Las películas y las historias sensacionalistas las han pintado como bestias voraces que pueden dejar a una criatura en los huesos en cuestión de minutos. Pero, ¿cuánto hay de verdad y cuánto de ficción? En realidad, la piraña de vientre rojo es una criatura compleja. Sí, tienen unos dientes afilados y una poderosa mordedura, y pueden ser agresivas, sobre todo cuando están hambrientas o amenazadas. Pero también son carroñeras. A menudo se alimentan de peces muertos o moribundos en lugar de cazar activamente grandes presas. El comportamiento social de las pirañas de vientre rojo es fascinante. Nadan en grupos, no solo para cazar en cooperación, sino también para protegerse. En situaciones difíciles, las pirañas pueden volverse más agresivas y representar una amenaza para otras criaturas acuáticas, incluyendo a los humanos. Número 5. Las piedras del hambre. Ocultas bajo las aguas de algunos ríos europeos, yacen marcas históricas de penurias pasadas. Las piedras del hambre. Solo su nombre ya es lo bastante espeluznante, ¿no crees? Pero, ¿qué son en realidad? Estas piedras son recordatorios de las penurias causadas por las sequías hace mucho tiempo. Las piedras del hambre, que se encuentran dispersas por toda la región, sirven como registros históricos y testimonios tangibles de épocas en las que las sequías extremas, con su falta de lluvia y escasez de agua, provocaron importantes descensos del nivel de los ríos, afectando gravemente la vida de las comunidades locales. Estas piedras, talladas con inscripciones y marcas que representan la desesperación y la lucha por la supervivencia, nos hablan de la dura realidad que enfrentaron nuestros antepasados en tiempos de escasez y dificultades climáticas. A través de las generaciones, estas piedras han sido transmitidas como un legado invaluable, recordándonos la importancia de valorar y preservar nuestros recursos naturales,
así como de encontrar soluciones sostenibles para enfrentar los desafíos del cambio climático y garantizar un futuro próspero para las próximas generaciones. Inscritas con años y a veces con mensajes ominosos, estas piedras fueron colocadas por quienes soportaron anteriormente las penurias de estos periodos de sequía. Ofrecen una conexión tangible con las luchas y la resistencia de nuestros antepasados. En el río Elbe se encuentra una piedra del hambre especialmente famosa que lleva la inscripción: "Si me ves llorar ahora, no sé tú". Pero incluso sabiendo que no es más que una inscripción antigua, la visión de estas palabras me infundiría una sensación de horror. Nos recuerdan la naturaleza cíclica del clima y las penurias que pueden derivarse de los problemas medioambientales. Número 4. El puente de Nerón. Una reciente sequía en Italia, descrita como la peor de los últimos 70 años, ha provocado el notable resurgimiento de un antiguo puente conocido como el Puente de Nerón o el Nianus de Nerón. Este puente, que en su día formó parte del rico paisaje arquitectónico de Roma, fue construido en el siglo I, probablemente bajo el mandato del emperador Nerón o de su predecesor, el emperador Calígula. Situado junto al río Tíber, cerca del Vaticano, el puente conectaba originalmente la ciudad con los jardines de Nerón en la colina del Genículo, cerca de lo que hoy es la Plaza de San Pedro. Sin embargo, en el siglo III, el puente se había deteriorado y estaba abandonado. El tráfico se redirigió al cercano puente de Sant'Angelo, que desempeñó un papel fundamental en el paso de los peregrinos por el castillo de Sant'Angelo hacia el Vaticano. Se cree que el puente de Nerón constaba originalmente de 4 pilares, pero 2 fueron desmantelados en el siglo XIX para mejorar la fluidez del tráfico fluvial. La reciente sequía en Italia ha bajado considerablemente el nivel de las aguas del Tíber, dejando al descubierto muchas más estructuras del puente de las que suelen ser visibles en la mayoría de los años. Durante la estación más seca, solo son visibles partes de un muelle, pero las condiciones actuales han dejado al descubierto partes de un segundo muelle. El gobierno ha declarado el estado de emergencia en varias regiones debido a la prolongada sequía y a la ola de calor que la acompaña. Pero junto con este calor extremo que ha secado algunas masas de agua en todo el mundo, han salido a la superficie varios lugares históricos olvidados. Número 3. El tiburón del río Ohio. El río Ohio, que atraviesa varios estados de Estados Unidos, es ampliamente reconocido por su asombrosa belleza natural y su ecosistema diverso y vibrante. Este río, que serpentea majestuosamente a lo largo de su curso, ha sido durante mucho tiempo un refugio para una amplia variedad de especies acuáticas. A pesar de la abundancia de vida acuática en estas aguas, encontrar un tiburón toro en el río Ohio en el año 2021 fue sorprendente. Solo se encontró la cabeza del tiburón, lo cual generó interés y preguntas sobre cómo llegó allí y qué implicaciones tiene para el ecosistema. Este hallazgo nos recuerda la importancia de explorar y estudiar los misterios de la naturaleza, que siempre nos reserva sorpresas en lugares inesperados. Los tiburones toro, conocidos por su capacidad para adaptarse a diversas condiciones del agua, son una de las pocas especies de tiburones que pueden sobrevivir tanto en agua salada como dulce. El descubrimiento del tiburón toro en el río Ohio plantea preguntas intrigantes sobre el comportamiento y las pautas migratorias de estos animales. Los tiburones toro, que suelen encontrarse en aguas cálidas y poco profundas a lo largo de costas y ríos cercanos al mar, son conocidos por desplazarse río arriba. Sin embargo, alcanzar el río Ohio es una hazaña impresionante, que indica un notable nivel de resistencia y adaptabilidad. Esperemos que esta sea la última vez que estos depredadores se aventuren en el río, pero tal vez no había necesidad de preocuparse en primer lugar. Después de todo, muchos creen que la cabeza fue arrojada al río simplemente para crear expectación entre los lugareños. Número 2. El hombre lagarto del pantano. En el corazón del pantano de Carolina del Sur yace una leyenda desconcertante y cautivadora: el hombre lagarto del pantano de Skate. Esta escurridiza criatura, representada como un humanoide reptiliano de más de 2 metros de altura y piel oscura y escamosa, apareció por primera vez a finales de la década de 1980. Desató la fascinación del público con historias de encuentros y daños inexplicables en vehículos, todos atribuidos a este misterioso enigma que habita en el pantano. Un aviador destinado en una base local
presentó una denuncia a la policía en la que afirmaba haberse encontrado con una criatura reptiliana conocida como hombre lagarto en la autopista 15. Al principio, declaró que le había disparado para defenderse y presentó como pruebas algunas escamas y sangre que supuestamente pertenecían a la criatura. Sin embargo, más tarde confesó que se había inventado toda la historia para llamar la atención. Esta confesión reveló que el avistamiento era un completo engaño. Aunque la historia resultó ser falsa, generó una gran conmoción en la comunidad y planteó interrogantes sobre la existencia de criaturas míticas. Para mantener el interés por las historias del hombre lagarto, una emisora de radio local llegó a anunciar una recompensa de $1 millón para quien pudiera capturar viva a la escurridiza criatura. Pero nadie lo consiguió. Aunque sigue sin haber pruebas concretas de la existencia del hombre lagarto, las historias continúan propagándose. Número 1. Ballena en el río Támesis. Las ballenas generalmente no se encuentran en los ríos debido a su hábitat natural en el océano. Sin embargo, en un acontecimiento inusual en el año 2006, una ballena llamada Willy de alguna manera logró adentrarse en el río Támesis. Durante esta increíble visita, los habitantes locales quedaron completamente asombrados y fascinados por la inesperada presencia de este visitante. Este momento crucial motivó a los equipos de rescate dedicados y valientes a movilizarse rápidamente, trabajando incansablemente en estrecha colaboración con experimentados veterinarios y expertos en vida marina. Gracias a su esfuerzo conjunto, se logró una exitosa operación de rescate que dejó una huella duradera en la comunidad local. Su principal objetivo era brindar los cuidados necesarios y llevar a cabo una operación de rescate extremadamente delicada y meticulosa. Todo esto con el fin de garantizar que la majestuosa ballena pudiera ser devuelta de manera segura y exitosa a su entorno natural, en el vasto y maravilloso océano donde pertenece. Por desgracia, a pesar de los incansables esfuerzos de los dedicados equipos de rescate, la ballena, que fue identificada como juvenil, se encontró con numerosas dificultades en el entorno completamente desconocido y desafiante del majestuoso río Támesis. El río, con su bulliciosa actividad y las diferentes condiciones del agua, claramente contrasta con el vasto y tranquilo océano, que es el hábitat natural donde estas magníficas criaturas marinas suelen prosperar y florecer en todo su esplendor. Gracias por vernos. Hasta la próxima.